Capítulo 1. Trapos. Cuando mi padre tenía poco más de 20 años, viajó en barco de China a Tailandia en busca de una vida mejor. No llevaba muchas pertenencias, solo algo de ropa extra que metió en una maleta de viaje china, una bandolera de bambú tejido. Cuando por fin llegó a Tailandia, se instaló en la provincia de Chanthaburi, donde vivió en el distrito de Klong Nam Kem, en la ciudad costera de Laem Sing, en el Golfo de Tailandia. Allí conoció a mi madre, nacida en la provincia de Chanthaburi, de padre chino y madre tailandesa. Después de casarse, se trasladaron 16 kilómetros al norte, a lo largo del canal principal de Chanthaburi, para vivir en el pueblo de Nong Bua. Toda mi familia, incluidos mis padres y abuelos, tenía una gran fe en el budismo. Al fin y al cabo, todos nacimos budistas. Mi padre adoptó el nombre tailandés Sunchai Potikit. Mi madre se llamaba Phai Potikit. Mis padres se ganaban la vida como comerciantes y tenían una tienda en la planta baja de nuestra casa, donde vendían productos locales como fruta, arroz y pescado. En aquella época no había coches, así que la gente iba de un sitio a otro a pie. Mi padre solía recorrer a pie toda la provincia de Chanthaburi, recogiendo la renta de sus arrozales. Sus caminatas cubrían largas distancias: 3 millas de Nong Bua a Priu, 6 millas de Priu a Dongching y otras 6 millas a Sriyomtian. Recorría toda la ruta a pie y volvía a casa inmediatamente después de terminar su tarea. Mi padre era un hombre fuerte y diligente que trabajó muy duro para construir nuestro negocio familiar. En cuanto a mí, nací el 6 de junio de 1916 en Tambon Klong Nam Kem, distrito de Laem Sing, provincia de Chanthaburi. Esta fecha equivalía al martes, 6º día del 7º mes lunar del año del dragón. Yo era el 4º hijo de una cariñosa familia con 2 hermanas mayores, un hermano mayor, 2 hermanas menores y un hermano menor. Mis padres adoptaron a nuestra hermana mayor, Pim, a la que todos adorábamos. Al principio mis padres me llamaban Ojia, que significa piedra negra, porque tengo una gran marca de nacimiento negra en la espalda. Más tarde acortaron mi nombre a Jia, que significa comer en chino. Quizá comía demasiado. Se decía que la marca de nacimiento negra, que se extiende desde el centro de la espalda, pasando por el omóplato hasta la cintura, era un signo muy auspicioso. Yo no lo sabía cuando era niño. Pero después de convertirme en monje, conocí a un hombre en el sur del país que me dijo que era muy raro que alguien naciera con una marca de nacimiento negra de ese tamaño en la espalda. Se afirma que las personas que tienen este tipo de marca de nacimiento suelen ser sólidas como una roca. Pueden soportarlo todo. Ya sea calor o frío extremos, éxtasis o miseria, pueden hacer frente a cualquier situación y superar cualquier obstáculo. Esto es una buena enseñanza del Dhamma, que nos recuerda que debemos ser emocionalmente firmes, fuertes y estables como una roca. Cuando alguien vierte suciedad sobre ella, la roca permanece impasible. Si alguien vierte perfume sobre ella, permanece igualmente impasible. La roca no reacciona. La casa de mi infancia era una tienda de 2 plantas situada en el número 82 de la unidad 7 del distrito de Muang, en Nong Bua, cerca de donde el canal principal desemboca en el mar. La casa estaba en el lado del canal, de espaldas al agua. La fachada de la casa daba a una calle de tierra dura abarrotada de casas y pequeños negocios. La parte trasera daba directamente al canal principal que desembocaba en el mar. En un pequeño espacio entre la casa y el agua, pegado a la orilla del canal y delimitado por una valla de listones de madera, había una docena de enormes tinajas redondas para almacenar el agua de lluvia. Por el otro lado, una estrecha pasarela de bambú a lo largo de la parte trasera de la casa daba acceso al embarcadero donde atracaban nuestras barcas. Cuando el muelle se adentraba en la lenta corriente, el alto poste de madera que lo anclaba se distinguía claramente de las hileras de barcos cuidadosamente amarrados que bordeaban el canal. El agua llenaba el canal cada día con la marea alta, elevando los barcos hasta el nivel del muelle, mientras el agua inundaba la amplia cuenca en todas direcciones.
La larga isla que formaba la orilla opuesta del canal estaba escasamente poblada. Desde mi casa solo se veían algunas viviendas. En su mayor parte, los huertos de mangos y lichis crecían hasta la orilla del agua. Nuestra casa se construyó para durar. Sostenida desde abajo por sólidos postes y vigas transversales de madera y revestida con tablones de madera dura, estaba hecha para soportar las extremas condiciones climáticas tropicales. Las puertas correderas dobles de madera de teca de la planta baja daban a una habitación larga y espaciosa con suelo de madera donde mis padres regentaban el almacén, donde compraban y vendían diversos productos locales. En un rincón, una vieja vitrina y 2 tarros antiguos de color verde guardaban objetos de especial valor. Una amplia escalera conducía al piso superior, donde vivía y dormía nuestra familia. Todas las habitaciones estaban revestidas de paneles de teca. 2 puertas daban a un balcón cubierto que daba a la calle. El tejado, de tejas de madera, era lo bastante resistente como para soportar las lluvias monzónicas. Cuando era niño, sentía verdadera aversión por la pasta fermentada de gambas que llamamos capi, que tiene un olor acre y putrefacto. Cuando mi hermano mayor no quería que le siguiera, me gritaba por encima del hombro: Gia, no me sigas. Si lo haces te echaré pasta de gambas en la cabeza. Eso fue todo lo que necesité para gritar y correr de vuelta a casa. Cuando se trataba de comida, siempre fui muy difícil de contentar. Cuando la comida contenía mucha grasa de cerdo, cogía una rabieta y me negaba obstinadamente a comerla. Era muy exigente con lo que comía e incluso pateaba la comida con rabia si no me gustaba. Podía salirme con la mía porque mi familia era bastante acomodada. Aún hoy me niego a comer pasta de gambas, en parte porque está hecha con cabezas de gambas, a las que soy alérgico. Sentía un dolor rectal punzante cada vez que las comía, así que dejé de tomarlas por completo. También soy alérgico a muchos otros tipos de alimentos, lo que me lo puso muy difícil más tarde. Cuando era monje y vivía en la selva con mi maestro, Ajahn Mun Buridato. Después de terminar 4º curso en la escuela primaria local, empecé a trabajar en el negocio familiar. Todas las mañanas me levantaba temprano, abría de un empujón las grandes puertas dobles de la planta baja, limpiaba y barría la tienda y apilaba la mercancía en la parte delantera, lista para que mi madre la vendiera. Luego comía y me iba a jugar con mis amigos hasta la tarde. Por la noche, volvía a meter la mercancía que no se había vendido, barría de nuevo el suelo y cerraba y atrancaba las grandes puertas. Cuando me hice mayor, era yo quien hacía la mayor parte del trabajo pesado, ya fuera vender a los clientes en casa o transportar la mercancía para venderla en el mercado del río. Sobre todo vendíamos fruta local. Los agricultores nos llevaban la fruta a casa y yo la empaquetaba en cestas de bambú. Mis padres vendían lo que podían en la tienda de casa y yo vendía lo que sobraba en el mercado del río. En aquella época, la red de carreteras alrededor de nuestro pueblo no estaba bien desarrollada, así que era mucho más fácil viajar en barco para vender nuestra mercancía. Cargaba las cestas en una de nuestras barcas que estaban amarradas atrás y llevaba los productos al mercado local. Cuando llegaba la temporada de pesca, me dedicaba a faenar. Como mi casa estaba situada a orillas de un canal que comunicaba con el mar, me convertí en uno de los mejores nadadores del pueblo. Con la marea alta, el agua cubría todo el paisaje hasta donde alcanzaba la vista. Todos los días salía a pescar con mi barca, así que me familiaricé con el mar. ¿Cómo no iba a ser un buen nadador? Un día me fijé en algo que se balanceaba en la superficie del canal, a unos 200 metros de la orilla. Pensé que debía de ser un gallo porque vi una mancha roja en su cabeza. Decidí ir a buscar al gallo, así que sin demora me zambullí en el agua y empecé a nadar hacia la corriente. Como mis brazadas me alejaban cada vez más de la orilla, mis amigos estaban tan preocupados por si me ahogaba que empezaron a gritar: «¡Mira, Gia se va a ahogar! Gia se va a morir». Pero ¿cómo iba a morir? Era demasiado buen nadador para eso. La destreza en el agua era algo natural para mí, ya que todos los días remaba en una barca para pescar o llevar arroz al molino. Además, la marea estaba bajando, así que simplemente me deslicé con la corriente predominante. No tardé en llegar hasta el gallo.
pero descubrí que en realidad era un buitre que se estaba comiendo los restos hinchados de un perro que flotaba en la superficie. Sobresaltado, el buitre se levantó de repente del agua y se fue volando. Demasiado para mi hermoso gallo. No podía dejar de reírme de mi propia estupidez cuando miré hacia atrás y me vi saltando impetuosamente al agua y nadando tan rápido como podía para agarrarlo. Las travesuras de un niño loco, eso es todo. De joven trabajé como comerciante, vendiendo frutas como rambutanes, durianes y mangostanes. Solía comportarme como un tipo duro, serio, rudo y sin miedo a nadie. Al igual que mi padre, me tomaba en serio mi trabajo. Nuestros antepasados eran personas honestas y directas, que no toleraban las mentiras ni los engaños de los demás. Este rasgo de carácter se transmitió de generación en generación hasta llegar a mí. Soy una persona muy decidida. Cuando decido lograr algo, no dejo de esforzarme hasta conseguirlo. Por ejemplo, en el embarcadero donde llevé mi barca para vender fruta, la orilla del río se elevaba abruptamente desde el borde del agua. Ninguno de los otros comerciantes conseguía subir sus barcas a la orilla, pero yo nunca fallaba. No paraba de tirar hasta que lo conseguía. Era muy fuerte y no me asustaba el trabajo duro. No cejaba en mi empeño. Adopté la actitud de que prefería romperme a doblarme. Esa actitud me llevó a tener un espíritu salvaje que nunca permitió que nadie sacara lo mejor de mí. Por entonces tenía 2 veleros, uno grande y otro pequeño, y utilizaba el grande para comerciar. Una vez al año llevaba grandes contenedores de durian en conserva a Bangkok y Malasia. Compraba las conservas de durian a los aldeanos locales a 10 baht la libra y las vendía después a 28 baht la libra. Era difícil almacenar tanta cantidad en casa porque se enmohecía con facilidad. Tenía que envasar los recipientes con cuidado, comprimiendo la fruta en gelatina hasta que no quedaran burbujas de aire, y luego cubriendo la parte superior con papel encerado para sellarla. Si aparecía moho, cortaba las partes enmohecidas y volvía a empaquetar bien las partes buenas en otro recipiente. La mía era una de las familias más ricas del pueblo. Como mi padre era un inmigrante chino, solo teníamos la tierra de mi madre para cultivar. Así que, después de la temporada del durián, vendíamos el arroz que producían los agricultores locales. Comprábamos arroz crudo sin descascarillar cultivado en los alrededores y lo llevábamos a un gran molino arrocero para descascarillarlo. Luego lo vendíamos a los clientes para que lo cocinaran. Era una de las formas que tenía mi familia de ganarse la vida cada año. Cuando terminó la temporada de la fruta, tuve que ayudar a descascarillar en el molino arrocero. Prestábamos arroz blanqueado a los pobres que no tenían dinero para comprarlo, y tras la cosecha nos daban arroz con cáscara sin descascarillar a cambio. Además de vender diversos productos a crédito, mis padres también prestaban dinero. Muchos de los agricultores locales les pedían dinero prestado. La mayoría de esas transacciones eran acuerdos verbales. Mis padres simplemente dependían de la honradez de la gente. En ocasiones, los deudores negaban haber pedido prestado el dinero. En esos casos mi madre llevaba a los infractores a los tribunales, e invariablemente perdían. Normalmente se les obligaba a darnos un búfalo de agua para saldar la deuda. Un rencoroso alimentó al búfalo con cristales rotos mezclados con alcohol y hierba antes de entregárselo. Los cristales rotos cortaron tanto el estómago del animal que murió pocas semanas después de que lo recibiéramos. Al final nos engañaron. No obtuvimos nada de valor a cambio de nuestro préstamo. Aún así, mi madre nunca se quejó demasiado. Era una persona muy amable y generosa. Mis padres poseían mucho oro en forma de joyas y adornos que habían moldeado con diversas formas, como tortugas o pájaros. Los guardábamos en cestas de bambú en casa, y mi madre devolvía todo el oro que la gente empeñaba con nosotros en cuanto venían a devolver el préstamo. Mi madre nunca engañó a nadie. La gente de los alrededores que andaba escasa de dinero también le pedía prestado a mi madre. Como solían pagar sus deudas en época de cosecha con sacos de arroz, en nuestra tienda solía haber arroz apilado hasta el techo. En aquella época, a la gente le gustaba llevar collares, pulseras y tobilleras. Teníamos docenas de cestas de bambú llenas de esas joyas de oro. Cuando subió el precio del oro, la gente vino a pedirnos que les devolviéramos las joyas.
Mi madre se las devolvía al precio original. Decía que no se las quitaría a los demás, pues era un comportamiento malsano. Mi madre era muy benevolente. Tenía 2 hermanos mayores que se ordenaron monjes, llamados Venerable Long Heui y Venerable Long Hock, que le enseñaron el valor del comportamiento virtuoso. Cuando iba al monasterio le decían: «Fae, no engañes a la gente cuando comercies. Lo que ganes engañando no podrás llevártelo contigo cuando mueras. En cambio, te llevará a nacer en un reino infernal». Mi madre siempre tenía presente esta advertencia. También le gustaba hacer méritos ofreciendo donativos al monasterio local. Como yo era muy joven en aquella época, no me interesaba hacer méritos. Solo iba al monasterio cuando alguien me pedía que le acompañara. A veces acompañaba a mi abuela al monasterio local cuando iba a hacer ofrendas a los monjes los días de festivales budistas, como Visakha Puja o Magha Puja, o el comienzo del retiro monástico de la estación de lluvias. También montábamos un puesto en el que ofrecíamos comida gratis a la gente que venía a unirse a las festividades. En esas ocasiones me quedaba a pasar la noche en el monasterio, ayudando a transportar el arroz que utilizábamos para cocinar gachas de arroz. Cuando cumplí 15 años, me había convertido en la principal fuerza de la familia. Mi único interés era trabajar duro y ganar mucho dinero para mis padres. Mi madre y mi padre llevaban la tienda, y yo les ayudaba a abrirla por la mañana y luego pasaba el resto del día en mi velero comprando y vendiendo mercancías para ellos. Trabajaba duro para el negocio familiar y disfrutaba con ello, pues cada día que emprendía mi propio camino me sentía orgulloso y motivado. Tenía un cuerpo musculoso para un niño de mi edad. Llevaba a cuestas 2 contenedores de conservas de durian de 18 kilos sin ninguna dificultad. No bebía ni tomaba drogas. Mi único vicio era fumar cigarrillos. Cuando tenía tiempo libre durante la temporada de pesca, acompañaba a 3 o 4 de mis amigos a tender redes de pesca en mar abierto. Mi gran velero servía para arrastrar las redes y traer el pescado. Cuando arreciaba el viento, pescábamos tantas anchoas que casi llenábamos el barco. De vuelta a tierra, las vendíamos a precio de saldo y yo solía dar todo el dinero a mis amigos. Estábamos muy unidos y viajábamos juntos a todas partes, trabajando duro y buscando pasarlo bien. Esos amigos de la infancia ya han muerto. Recuerdo salir con mis amigos durante las fiestas de Año Nuevo, jugar al póker, competir en juegos de mesa chinos y jugar al billar. A veces nos peleábamos entre nosotros, a veces jugábamos alegremente juntos. Así son los niños. Nunca pensábamos en las repercusiones morales de nuestros actos. En mi exuberancia juvenil no presté atención a las acciones hábiles y a las acciones inhábiles. No me preocupaba mucho el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Lo único que me preocupaba era divertirme y ganarme la vida. Ni siquiera sabía recitar cantos budistas básicos como Namo Tassa Bhagavato. Si por casualidad visitaba un monasterio y oía a un monje hablar de las 6 bases sensoriales, ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente, no le encontraba ningún sentido a lo que decía. Recuerdo que pensé, ¿de qué está hablando este monje? No tenía ni idea. Solo más tarde, cuando me convertí en monje, me di cuenta de la importancia de los 6 sentidos en las enseñanzas de Buda. Como he dicho antes, me negaba a que nadie se aprovechara de mí. En una ocasión, cuando fui al desembarcadero del mercado ribereño a vender un cargamento de cestas de fruta en el muelle, le di un puñetazo tan fuerte a un chino grandote que se desmayó. Mi puño era así de letal. No había forma de que pudiera volver a levantarse a la cuenta de 10. Ni siquiera podía moverse. Todo empezó cuando estaba vaciando mi barca, colocando las cestas de fruta en el muelle, y un tipo se detuvo a mi lado en su barca y empezó a apilar sus cestas de fruta encima de las mías. Sus cestas eran mucho más grandes y pesadas que las mías, pero siguió aplastando las mías con las suyas. Le grité que si no paraba, le daría un puñetazo. Pero el gran simio me ignoró y siguió aplastando mi fruta. En cuanto soltó la siguiente cesta, se acabó, le di un puñetazo en la barbilla. Y eso fue todo. Estaba listo para atacarle de nuevo cuando de repente llegó la policía. El oficial al mando estaba furioso porque ese chino era un subordinado suyo. En aquel momento me pareció que tenía razón porque irrumpió como un matón. Hizo caso omiso de las normas.
La regla del desembarco era que el primero en llegar era el primero en ser atendido. El barco que llegaba primero podía descargar su carga en el muelle en primer lugar. Los rezagados tenían que guardar su mercancía en la bodega hasta que el primer barco terminara de descargar y recibiera el pago, y el muelle quedara libre para el siguiente. Además, si el bruto dañaba mi fruta, me pagarían menos y perdería mucho dinero. Así que tuve que luchar. Resultó que el jefe del chino era uno de los amigos de mi madre. Más tarde mi madre me regañó por ser tan dura. Inmediatamente le grité: «¿Por qué? ¿Por qué crees a esa gente? Si va a ser así, no trabajaré más. Estoy acabado. ¿Vas a dejar que nos intimiden? Ese tipo dañó nuestra fruta. ¿Qué me dices de eso? Cada cesta vale mucho dinero, mamá». Al final mi madre tuvo que ceder porque mi razonamiento era bueno. Ese tipo empezó todo intentando empujarme. Yo no era tan revoltoso de niño, pero era muy testarudo. Todo el mundo desconfiaba de mí. Y que me aspen si voy a dejar que alguien me mangone. Algún tiempo después, estaba remando con mi barca hacia la misma zona de atraque cuando me topé con otros 3 o 4 tipos que luchaban por controlar sus barcas. Así que los rodeé y llegué primero al muelle. Cuando me acusaron de hacer trampas, agarré un gran remo y me quedé mirándoles fijamente, retándoles a que vinieran a por mí. Iba en serio. Eran torpes manejando sus embarcaciones. ¿Por qué iba a tener que esperar yo? No iba a perder el tiempo. Si se hubieran movido aquel día, seguro que me habría roto algún hueso. Probablemente habría matado a alguien, lo que habría sido desastroso. Nunca habría podido ordenarme. En lugar de eso, habría estado huyendo de la policía. Afortunadamente, esos tipos no se atrevieron a acercarse a mí. Como había terminado el 4º curso de primaria, mi profesor intentó convencerme para que me hiciera maestro como él. Me ofreció un sueldo de 3 baht al mes. No acepté su oferta. Mi madre también quería que fuera maestro y trató de animarme. Yo le dije: «Ni hablar. Ahora puedo ganar mucho más que eso llevando durianes al mercado. ¿Por qué iba a ser profesor? Ni hablar». Además, mis estudios no se me daban muy bien. Mi madre no dejaba de insistirme para que fuera maestro porque creía que era una profesión honorable. Así que, cuando tenía 15 años, fui a ayudar a enseñar a la escuela durante unos 10 días. Los alumnos eran tan testarudos que no tardé en hartarme de ellos. No escuchaban ni prestaban atención a mis lecciones. Era muy difícil complacerlos. Pensé mucho en cómo mantenerlos bajo control. Al final, se me ocurrió utilizar una planta medicinal muy amarga llamada Borapet. Era bien sabido que cuando una madre quería dejar de amamantar a su hijo, se frotaba los pechos con Borapet. Al succionar sus pezones, el bebé solo probaba el sabor amargo de la vid. Con el tiempo, el bebé se destetaba de la leche materna hasta que ya no mostraba ningún interés por mamar. Inspirándome en ello, llevaba un puñado de Borapet a la escuela y ponía rodajas en la boca de los alumnos traviesos. Eso fue suficiente para curar su mal comportamiento. A partir de entonces, los niños se portaron muy bien. Sin embargo, cuando volvían a casa todavía tenían el sabor amargo del Borapet en la boca, así que se quejaban a sus padres. Entonces se desató el infierno. Sus madres fueron a presentar una protesta formal a la escuela, que se convirtió en una gran noticia en todo el distrito. No entendía por qué tanto alboroto. ¿Cómo iba a perjudicar a nadie probar Borapet? De todos modos, no pude evitarlo. Aquellos alumnos eran demasiado. Se lo dije a sus padres, pero no estaban de humor para escucharme. Así que renuncié a mi puesto. Cuando era joven me gustaba comerciar y siempre estaba inquieto. No podía quedarme quieto. Los seres humanos no pueden permanecer ociosos. Deben trabajar para ganarse la vida. La mayoría de mis trabajos estaban relacionados con el mar, y como era fuerte e inteligente en el agua, casi nunca sentía miedo cuando viajaba por allí. Solía zarpar con mi barco desde Chantaburi para comprar tablones para ataúdes en la isla Elefante, situada en el Golfo de Tailandia, frente a la costa de la provincia vecina. Viajaba allí con regularidad para comprar los tablones y luego los vendía en el continente, obteniendo un buen beneficio. Si no había tablones, compraba pasta de gambas o calabazas. Algunos años era bastante agradable ir a la isla, ya que podía trabajar y divertirme al mismo tiempo.
Hacía buen tiempo, la playa era preciosa y era fácil encontrar comida buena y barata. Isla Elefante era una gran masa de tierra rodeada por unas 28 islas menores de diversos tamaños. La isla estaba alfombrada con la espesa vegetación de las selvas tropicales y contaba con varias cadenas montañosas de gran altura, que eran el origen de las numerosas cascadas y cortos canales que surcaban su interior. Allí llovía casi todo el año. Las lluvias más intensas llegaban del mar durante los meses de la estación lluviosa entre mayo y octubre. De noviembre a enero, el viento soplaba desde la costa hacia el mar. Los aldeanos lo llamaban el viento del norte, que soplaba con fuerza de 3 a 7 días y luego amainaba 1 o 2 semanas antes de volver a aumentar. De febrero a abril, el viento volvía a soplar hacia la costa, pero sus brisas eran lentas y suaves. Yo prefería navegar hacia la isla durante ese periodo, ya que era el momento más seguro para estar en alta mar. Aparte de esos meses, los barcos comerciales corrían el peligro de zozobrar con los fuertes vientos y las grandes olas de un tifón estacional. Los aldeanos de la isla subsistían de la jardinería y la pesca y vendiendo sus productos a los comerciantes visitantes. Además de comprar tablones para ataúdes, también cargué mi barco con pasta de gambas, calabazas, salsa de pescado de segunda, pescado y gambas secados al sol, así como pescado salado, todo ello muy barato. Las calabazas grandes costaban solo 1 o 2 céntimos. Me gustaba mucho comerciar porque con poco dinero podía comprar muchos productos para llenar el bote. A veces mi madre se me quejaba. «Gia, ¿para qué has comprado esto?» Y yo le contestaba, «Es tan barato, mamá. ¿Para qué voy a perder el tiempo yendo allí y luego volver con el bote vacío?» En una ocasión, mis padres me pidieron que fuera a comprar tablones para ataúdes a la isla Elefante. Nada más zarpar, una violenta borrasca azotó mi barco y lo estrelló de proa contra la orilla más cercana. Las olas eran tan altas y el viento tan fuerte que el barco estuvo a punto de romperse. Antes de salir de viaje, mi abuela me enseñó a meditar repitiendo continuamente las palabras Budam, Damam, Sangham como foco de meditación. Me dijo que el poder de la triple gema me protegería. Me dijo, los budistas debemos cultivar las virtudes del Buda, el Dhamma y la Sangha en nuestras mentes, y entonces evitaremos todos los peligros. Cuando se levantó la tormenta, con sus enormes olas rompiendo a mi alrededor, levantando mi barca y estrellándola contra la orilla, y el sonido aullante y chillón del viento golpeando mis oídos, pensé que podría morir allí mismo. De repente, recordé el mantra de meditación que me enseñó mi abuela. Entonces empecé a repetir Budam, Dhammam, Sangham. Una vez que mi mente se concentró en las palabras, mi miedo a la muerte remitió. Poco después, sorprendentemente, los vientos huracanados también amainaron y pude maniobrar la barca hasta aguas más tranquilas. Poco después de cumplir 20 años, mi visión de la vida empezó a cambiar. Tenía una relación estable con una chica llamada Paeng y planeábamos casarnos. Antes de dar ese paso, quería ordenarme monje como forma de devolver todas las cosas de buen corazón que mis padres habían hecho por mí. Sabía que estarían satisfechos con mi decisión, sobre todo porque mi intención era permanecer como monje solo 3 meses. Además, cada vez me sentía más frustrado por la forma en que mi hermana mayor llevaba las finanzas familiares. Quería dejar de trabajar, ya que realizaba la mayor parte del trabajo, pero recibía pocos beneficios. Nadie intentó convencerme de que me hiciera monje. Simplemente se me ocurrió que, a los 20 años, había llegado el momento de ordenarme como forma de recompensar a todas las personas de mi vida que habían sido tan amables y me habían apoyado tanto. Por aquel entonces, 2 discípulos mayores de Ajahn Mun, Ajahn Lee Damadaro y Ajahn Kongma Sirapuño, vagaban por Dutanga, en la provincia de Chantaburi, enseñando a la gente los beneficios de abandonar el comportamiento inmoral y cultivar la virtud moral en sus vidas. Antes de su llegada, los monjes del bosque nunca habían visitado la parte oriental de Tailandia.
Fueron los primeros maestros que introdujeron la tradición tailandesa de meditación en el bosque entre los residentes de la costa oriental. Ajahn Kongma se instaló durante un tiempo en un monasterio local cerca de Nong Bua, donde mi abuela me llevaba a veces a ofrecer comida de limosna. Me impresionó su actitud resuelta. El Dhamma, las enseñanzas de Buda, es el tesoro más preciado del mundo. No hay nada en el mundo que se le pueda comparar. ¿Por qué digo esto? Mírame a mí. Siempre fui testarudo y travieso. Aunque mis padres eran ricos y miembros respetados de la comunidad, no tenía ningún interés en el Dhamma cuando crecía. Solo quería divertirme, jugando como los demás chicos de mi edad. Aún así, debí de acumular una reserva de mérito en mis vidas anteriores. Ese cúmulo de méritos, combinado con la fe inquebrantable de mis padres en la eficacia del Kama, acabó por atraerme hacia las enseñanzas de Buda. El nacimiento humano es afortunado. Cada uno de los que nacemos como seres humanos podemos rastrear nuestra buena fortuna hasta el mérito que acumulamos por las acciones buenas y hábiles realizadas en nuestras vidas pasadas. Algunas personas nacen con graves discapacidades, como ceguera, sordera, mutismo o enfermedades mentales. Todas ellas posibles resultados de haber realizado actos no hábiles con el cuerpo, la palabra y la mente en vidas anteriores. Los que experimentan los resultados de sus acciones hábiles anteriores nacen con buenas facultades físicas y mentales, y mentes brillantes y claras. Además, algunos nacen en familias adineradas donde la vida es especialmente fácil porque no necesitan trabajar duro para ganarse la vida. Este nivel de bienestar se conoce como Pubbe Kata Puñata, que significa abundante mérito acumulado por acciones pasadas. Quienes disfrutan de los beneficios de la abundancia de méritos deben utilizar ese recurso sabiamente para esforzarse por alcanzar formas de mérito cada vez más elevadas. Por desgracia, la mayoría de la gente no tiene ocasión de escuchar las enseñanzas del Dhamma de un maestro de meditación. En lugar de ello, gravitan hacia las búsquedas mundanas. Los primeros maestros de los recién nacidos son sus padres que, debido a que ellos mismos están más familiarizados y son más hábiles en los asuntos mundanos, tienden a enseñar a sus hijos conocimientos mundanos en lugar de conocimientos basados en los principios del Dhamma. Normalmente, los padres prefieren que sus hijos se casen, se ganen la vida decentemente y formen sus propias familias para continuar el linaje familiar. Lo que desde el punto de vista del verdadero objetivo de las enseñanzas de Buda, poner fin a las causas del sufrimiento, equivale a cargar a sus hijos con una vida de dolor e insatisfacción. Por desgracia, la mayoría de los padres muestran poco interés en reflexionar profundamente sobre las implicaciones que las enseñanzas de Buda tienen para sus vidas y la futura felicidad de sus hijos. En lugar de ello, animan a sus hijos a enfrentarse a la vida de la misma manera que ellos lo han hecho, lo que a menudo significa soportar los mismos sentimientos de lucha, insatisfacción y ansiedad que ellos mismos experimentan. El Buda poseía la visión suprema de ver y conocer todos los aspectos de la experiencia humana, y todos ellos se mostraban en llamas. Por eso el Buda declaró enfáticamente que todo está en llamas. Por todo se refería a todas las facetas de las 6 facultades sensoriales humanas, los 5 sentidos externos más la mente. Incluye sus respectivos órganos y objetos, su funcionamiento y todos los sentimientos producidos por su funcionamiento. El Buda afirmó claramente que todos los factores que conforman la experiencia humana arden con el fuego de la codicia, la aversión y el engaño. Los 5 agregados son los 5 componentes de un ser vivo, lo que significa que son los 5 componentes de toda experiencia. Lo que normalmente consideramos una persona o un ser vivo es, de hecho, un conjunto de 5 procesos. El primero de ellos, la forma, está compuesto por los 5 sentidos físicos. Los 4 procesos restantes son sensaciones de dolor o placer, memoria o reconocimiento, pensamiento o imaginación, y conciencia, que puede tomar como objeto cualquiera de los otros agregados. Para Buda estos grupos son masas ardientes de combustible. La conciencia y sus objetos son como fuegos que consumen combustible en el sentido de que consisten en una serie incesante de cambios dinámicos.
El Buda comparó los 5 agregados que constituyen las experiencias de la vida con montones de leña ardiendo que añaden combustible a las llamas del ansia, la aversión y el engaño, y avivan los fuegos del sufrimiento que causan. Extinguir esos fuegos condujo al señor Buda a la dicha suprema del Nirvana. Buda nació como príncipe heredero de un reino real. Al crecer, mostró una inteligencia excepcional, junto con un corazón compasivo y una mente brillante que dominaba con facilidad cualquier habilidad en cualquier campo de actividad que intentara. Incluso sus hazañas físicas demostraban poderes sobrenaturales. Cuenta la leyenda que, sin entrenamiento previo, tensó el arco más poderoso del mundo antiguo y tensó la cuerda con tanta fuerza que la flecha dio en el centro de un blanco situado a 1000 pies de distancia, demostrando así su incomparable capacidad para aprovechar las fuerzas del mundo natural. De hecho, estaba tan dotado que podía realizar cualquier hazaña que se propusiera. Pero habiendo pasado eones de sus vidas pasadas desarrollando virtudes supremas, estaba destinado desde su nacimiento a alcanzar Sama Sambodhi Ñana, la sabiduría espiritual de los despiertos, con el fin de ayudar a otros a alcanzar la felicidad trascendente a través del conocimiento y la práctica del Dhamma. Su padre enseñó al joven príncipe Siddhartha a aceptar la idea de que vivir una vida de lujo y comodidad era la forma de experimentar la felicidad. Durante décadas, disfrutó de una vida de placeres y privilegios residiendo en la corte real. Cuando vio a un anciano decrépito, a un enfermo grave y a un cadáver que los dolientes llevaban a la pira funeraria, se dio cuenta de que todos los seres humanos, sin excepción, están destinados a enfermar, envejecer y morir. Esta idea le causó gran consternación. Estaba tan desencantado con los placeres mundanos que había disfrutado que decidió abandonar su hogar y adoptar la vida de un asceta errante. El futuro Buda inició entonces una búsqueda de la iluminación que duró 6 años, practicando primero un régimen de austeridades extremas en un intento de quemar las impurezas mentales que le ataban al mundo de la vida y la muerte. Tras muchas pruebas y errores y un cambio de estrategia, finalmente despertó a Sama Sambodhi Ñana, alcanzando la sabiduría suprema de todos los Budas. Tras la iluminación, el Buda comenzó una vida de enseñanza a los demás que duró 45 años. Pronto reunió a su alrededor a otros ascetas que habían renunciado a la vida mundana y los inició en la Bhikkhu Sangha. La conducta de esta orden de monjes se regía por las reglas Vinaya de disciplina monástica que él estableció, reglas que han guiado la conducta de los monjes budistas hasta nuestros días. Su énfasis en el aprendizaje, la práctica y la disciplina hace de la Sangha Bhikkhu una hermandad extraordinaria. Es en esencia un linaje real, pues los monjes somos hijos de un Tathagata. Teniendo esto en cuenta, considero que la práctica tailandesa común de la ordenación a corto plazo es una falta de respeto a las intenciones originales de Buda. Ahora es habitual que los tailandeses se conviertan en monjes con la intención de permanecer en la Sangha solo unos meses, a veces solo unos días, antes de abandonar ese privilegio para volver a la vida laica. Su razón para ordenarse no tiene nada que ver con renunciar a los placeres mundanos y escapar de la prisión del samsara, que siempre ha sido el propósito adecuado para unirse a la Sangha del Bhikkhu de Buda. Por desgracia, mi propio camino hacia el monacato siguió un patrón similar. Por respeto a mis padres, había decidido ordenarme cuando cumpliera 20 años. Pero justo después de cumplirlos, mis planes se retrasaron al ser reclutado inesperadamente para el servicio militar. Tras pasar un periodo inicial de entrenamiento básico en el centro local, me eximieron de mis obligaciones militares porque el ejército solo pretendía reclutar 40 nuevos soldados ese año. Como se habían presentado voluntarios suficientes para cubrir ese cupo, no se me exigió que siguiera adelante con el entrenamiento militar. Me sentí aliviado por no tener que ser soldado. Pero incluso después de mi paso por el ejército, seguía encontrando excusas para retrasar mi ordenación. Pasó otra temporada antes de que me decidiera. Cuando por fin me decidí a hacerlo, lo hice con la intención de que,
después de vestir el hábito durante un tiempo razonable, renunciaría al monacato y me casaría con la chica que amaba. Al principio, la familia y los amigos se sorprendieron de que estuviera dispuesto a unirme al monacato, teniendo en cuenta que nunca en mi vida había entonado los versos básicos Namo Tassa, y que mi temperamento revoltoso estaba reñido con el ideal budista de autocontrol y disciplina estricta. Nunca había despreciado a los monjes ni su estilo de vida, pero mi única preocupación de joven era divertirme y disfrutar de la vida como todos los de mi edad. Todo el mundo me llamaba alborotador, lo cual era justo, pero no era un gamberro. Al mismo tiempo, tampoco tenía miedo de nadie, ni siquiera de los gamberros. Estaba dispuesto a perder cualquier cantidad en una partida de cartas honesta, pero nunca toleraría las trampas. Convencí a mi amigo Out para que se ordenara conmigo. Sus padres y los míos nos llevaron a ver a Ajahn Kong Ma al monasterio local y le pidieron que nos preparara para la ordenación. Cuando la gente se enteró de la noticia, dijeron: «Jia, nunca se ordenará. Aunque consiga ponerse el hábito, nunca lo conseguirá. Definitivamente se desvestirá en los primeros meses. Ahora su amigo Out se porta tan bien, probablemente permanecerá toda la vida en el monacato». De hecho, Out se desvistió unos días después de la ceremonia de ordenación. Y yo sigo aquí. La gente es así. Se fijan sobre todo en las apariencias. Por otra parte, algo de razón tenían. ¿Quién habría imaginado que yo podría triunfar como monje? Era tan testarudo e inquieto como un mono. Era el alborotador del pueblo. Obviamente no estaba preparado para la vida monástica. Cuando por fin crucé las puertas del monasterio del bosque de Sangam para solicitar la ordenación, carecía incluso de los conocimientos básicos sobre Buda, su vida y sus enseñanzas. Me sentía como un tronco de madera verde con todas sus ramas y hojas aún intactas al que meten en una caja de fuego. Así fue como entré en el monasterio, inadecuado y torpe en todos los sentidos. En realidad mi novia era el centro de mi atención. Por ella planeaba ser monje solo unos meses y luego desvestirme. Antes de ordenarme, le prometí que la situación sería solo temporal, que seguiría siendo monje solo 4 meses como regalo de mérito para compartir con mis padres, y que me casaría con ella después de dejar el hábito. Muchos jóvenes que se ordenan temporalmente están simplemente esperando su momento en la sangha hasta que son libres de desvestirse y perseguir su interés por las mujeres, la principal atracción cuando somos jóvenes. Esta era también mi mentalidad en aquellos días. Yo era solo un chico joven que quería divertirse. No sabía nada sobre el Dhamma. No entendía la diferencia entre el comportamiento hábil y el no hábil. Por aquel entonces, no me importaban las consecuencias de mis actos. Durante las semanas de entrenamiento antes de afeitarme la cabeza y ponerme el traje de postulante de hábito blanco, seguí portándome mal. Cuando estaba solo y nadie me vigilaba, me escapaba del monasterio y me iba a casa un rato. Pero cuando me afeité la cabeza y me puse el hábito blanco, me propuse no volver nunca más a casa. Solo más tarde, después de ordenarme y pasar tiempo aprendiendo de mi maestro, Ajahn Kong Ma, me di cuenta de lo descuidado que había sido. Ajahn Kong Ma me reprendía constantemente. Considera siempre tus acciones cuidadosamente. Reflexiona sobre tu propósito antes de actuar. No actúes deprisa cuando debas tomarte tu tiempo. No actúes despacio cuando debas actuar deprisa. Si no reflexionas lo suficiente para tomar las decisiones correctas, dando tumbos por la vida como un torpe idiota, tenderás a encontrarte solo con dolor y sufrimiento. Como maestro residente del monasterio del bosque de Sangam, Ajahn Kong Ma fue nombrado tutor para prepararme para la ordenación. Prepararme para la ordenación implicaba vestirme de blanco, entrenarme en la disciplina moral siguiendo estrictamente las reglas de buena conducta y otras normas monásticas, y estar bien informado sobre todos los deberes que debía cumplir para con el monasterio y mi maestro. Eran requisitos muy estrictos. Solo cuando Ajahn Kong Ma veía que un postulante era competente en estas tareas, lo ordenaba. Si un postulante era incapaz de llevarlas a cabo a su satisfacción, aplazaba la ordenación hasta que veía que mejoraba.
Ajahn Kongma se tomaba muy en serio las prácticas tradicionales defendidas por los monjes Dhutanga del bosque. Nunca fue indulgente con los candidatos a la ordenación que descuidaban sus estrictos métodos de formación. Se aseguraba de que cada candidato recibiera la formación adecuada antes de convertirse en monje. Yo también recibí el mismo trato. Durante meses viví con Ajahn Kongma como postulante de hábito blanco que debía acompañarle y atender sus necesidades diarias. A lo largo de esos meses de formación inicial, trabajé duro para aprender cada paso del procedimiento de ordenación, y me esforcé por memorizar el canto de ordenación, centrándome en cómo pronunciar correctamente los complejos sonidos de la lengua pali, las vocales largas y cortas, los sonidos nasales, la variación de las consonantes y la cadencia adecuada. Además, practiqué el método correcto de inclinación ante el Buda, el Dhamma, la Sangha y mi maestro. Cada mañana y cada tarde asistía a las charlas sobre el Dhamma de Ajahn Kongma y aprendía a meditar familiarizándome con los objetos de meditación prescritos por Buda. Una noche, no mucho después de comenzar mi formación, mientras ensayaba los cánticos para mi ordenación, escuché atentamente a Ajahn Kongma pronunciar su habitual charla nocturna sobre el Dhamma. Nos había enseñado a recitar mentalmente Buddho mientras escuchábamos sus charlas, y yo lo hacía. Aunque no entendía todas sus palabras, seguí recitando la palabra de meditación Buddho, hasta que mi mente quedó absorta en ella. Mientras meditaba en Buddho, mis oídos seguían escuchando la voz de Ajahn Kongma, pero mi mente seguía concentrada en la palabra de meditación. Es decir, mi mente cumplía con su deber y mis oídos con el suyo. De repente e inesperadamente, mi mente cayó en un estado de samadhi quieto, calmado y silencioso. La experiencia de samadhi dio lugar entonces a un extraño suceso. Mientras mi mente convergía en un solo punto, surgió una imagen mental de mí arrodillada y luego desplomada boca abajo sobre la arena blanca que cubría el recinto del monasterio. La visión era clara y precisa. Era inequívocamente la arena blanca del monasterio. Esta percepción inusual duró hasta que Ajahn Kongma terminó de hablar, momento en el que la mente volvió a la conciencia ordinaria. Cuando recuperé mi conciencia normal, me acerqué humildemente a Ajahn Kongma de rodillas y le pregunté: «Venerable señor, hace un momento, mientras estaba sentado escuchando su charla sobre el Dhamma, sentí que mi cuerpo había desaparecido. ¿Es eso posible? ¿A dónde se ha ido mi cuerpo?». Estas fueron las palabras que utilicé, porque no sabía cuál era la forma correcta de describir mi experiencia. Antes de aquella visión, nunca me había atrevido a hacerle una pregunta a Ajahn Kongma. Pero la emoción que sentí aquella noche me animó a hablar. Ajahn Kongma respondió: «No hay de qué preocuparse. Todo va bien. Tu meditación está mejorando. Sigue trabajando en ella». Me sentí orgulloso de saber que iba por buen camino. Sentí lo afortunado que era de haber encontrado un buen profesor como Ajahn Kongma, alguien que sabía de meditación por su propia experiencia práctica y no por meras especulaciones o conjeturas. Encontrar un maestro excelente es de vital importancia en la meditación. Si tu maestro tiene la sabiduría de un sabio, puede ponerte en el camino correcto para que descubras la verdad por ti mismo. Nunca antes había encontrado el grado de tranquilidad que encontré aquella noche. Cuando ocurrió, mi mente pensó al instante: ¿qué puede ser esto? Y su conclusión inmediata fue: esto es la felicidad. Aquella experiencia fue mi verdadera iniciación en la vida monástica. El hecho de que mi mente alcanzara ese estado de calma al principio de mi formación me ayudó a desarrollar rápidamente niveles más altos de virtud y niveles más profundos de perspicacia. Meditar en ese entorno monástico inspiró naturalmente a mi mente a esforzarse por alcanzar niveles cada vez más altos de logro espiritual, que es el verdadero objetivo de la vida monástica. Para alcanzar ese objetivo, un monje debe aprovechar sus poderes de disciplina y determinación para alejar los pensamientos y emociones que puedan perturbar su mente. Por ejemplo, antes de ordenarme como postulante estaba muy engañado sobre las mujeres y su atractivo.
Incluso después de la ordenación, los pensamientos sobre mi novia Paeng y nuestra relación seguían atormentándome al principio. Pero como era una persona seria y decidida, me resultó fácil poner en práctica las enseñanzas de Buda. Después de mi asombrosa experiencia de Samadhi, vi a mi novia con otros ojos. Antes, ver su cara todos los días en la ronda de limosnas hacía que una punzada de añoranza me atravesara el corazón. Pero cuando me encontré con ella al día siguiente de que mi mente cayera por primera vez en ese tranquilo estado de Samadhi, me detuve en el camino y le dije que había decidido quedarme en el monasterio. No regresaría a casa como le había prometido. Quería decirle con franqueza que ya no era estúpido, que había dejado de ser esclavo de mis deseos. Pero me preocupaba que declarar mis sentimientos con tanta franqueza pudiera herir sus sentimientos. Poco después de aquel incidente, centré mi atención en la contemplación del cuerpo humano como tema de meditación. Buda recomendaba encarecidamente las prácticas de contemplación del cuerpo dirigidas a contrarrestar el apego al propio cuerpo y a evitar que uno percibiera los cuerpos de los demás como objetos de deseo. Como la atracción por Paeng se colaba ocasionalmente en mi mente, decidí empezar a practicar la meditación Asubha, que centra la atención en los aspectos poco atractivos y desagradables del cuerpo humano. De todas las prácticas de contemplación del cuerpo enseñadas por Buda, Asubha es la meditación más poderosa y eficaz para contrarrestar el ansia sexual. Empecé a practicar la meditación Asubha, indagando profundamente en las distintas partes que componen el cuerpo físico. En mi meditación, desprendía la fina capa de piel del cuerpo para revelar el desorden sangriento y repulsivo que había debajo. Al hacerlo, no dejaba de sorprenderme la naturaleza repugnante del cuerpo humano. Lo que encontré se parecía más a un cadáver viviente y apestoso que a un ser humano. Todo aquello me repugnaba. No podía soportar su visión. Aquel cuerpo de mujer que no pude resistirme a agarrar unos meses antes, perdió por completo su atractivo. Una vez que dirigí toda mi atención a la verdadera naturaleza del cuerpo y me alejé de las tentaciones de la carne, mi mente se desprendió de la lujuria y cayó en un estado de samadhi claro, tranquilo y concentrado. En cuanto a Paeng, más tarde se casó con un hombre de Khao Saming. Finalmente se trasladaron al distrito de Saam Hock y allí murieron. Es triste, de verdad. Vivió y murió sin hacer nada significativo con su vida, y pensar que era la mujer de la que me enamoré. Esto demuestra lo importante que es en la vida asociarse con gente virtuosa. Intento decírselo a la gente, pero suele ser una pérdida de tiempo porque la mayoría no lo entiende. Tal vez tengan demasiado polvo en los ojos para concentrarse en la verdad. El señor Buda lo expresó mejor cuando dijo: aquellos que pueden limpiar la suciedad de las impurezas de sus mentes y sacar la espina del deseo sexual de sus corazones, se librarán de la ilusión. Permanecerán imperturbables ante la alabanza o la culpa, la felicidad o el sufrimiento. Después de ponerme el hábito de postulante, escuchar las charlas sobre el Dhamma de Ajahn Kongma me animó a reflexionar sobre las cualidades virtuosas de mis padres y sobre las inevitables dificultades de la vida familiar. Pensé en lo difícil que fue para ellos criarme, en lo mucho que se sacrificaron por mí. Empecé a darme cuenta del sufrimiento que conlleva criar a una familia y de que, a veces, puede parecer un infierno. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que la mayoría de los padres están tan ocupados criando a sus hijos que rara vez tienen tiempo para descansar y tomárselo con calma. Ese pensamiento me recordó una vieja historia tailandesa sobre el hombre virtuoso con una familia cariñosa que tenía dificultades para llegar a fin de mes. Un día, mientras caminaba por el bosque, se encontró con un frondoso árbol de mango al que se le habían caído algunos frutos. Recogió los mangos más hermosos del suelo y los guardó para que se los comieran sus hijos. Guardó los mangos demasiado maduros para su mujer, y los podridos los guardó para él. Pero se aseguraba de comer la fruta podrida solo cuando estaba solo, pues no quería que su mujer y sus hijos se enteraran de sus sacrificios. Esta historia llama la atención sobre cierta realidad de la vida mundana
que quienes no están entrenados en los principios del Dhamma no acaban de comprender. Por ejemplo, aunque mis padres sacrificaron mucho tiempo y energía para asegurarse de que yo experimentara el éxito y la felicidad en el mundo, ellos, como la mayoría de los padres, no se dieron cuenta de que la verdadera felicidad no se encuentra en las ganancias materiales ni en las búsquedas placenteras. Por el contrario, la verdadera felicidad se encuentra en el corazón de alguien que no está apegado a las preocupaciones mundanas. Este es un principio esencial del Dhamma que existe en el corazón de cada individuo. Es accesible a todo aquel que decida meditar sobre las enseñanzas de Buda. Yo mismo me había contentado con seguir el ejemplo de mis padres en la vida. Siempre los respeté como a mis maestros, sin cuestionar sus motivos. No fue hasta que empecé a leer la historia de la vida de Buda, poco después de mi ordenación, cuando mi opinión sobre el propósito de la vida familiar empezó a cambiar. Me llamó la atención el hecho de que Buda naciera en el seno de una familia adinerada en la que vivió la lujosa vida de un príncipe. Buscando fomentar la felicidad de su hijo, su padre protegió tan a fondo al joven príncipe de todas las formas de malestar que éste ignoraba por completo el dolor, el sufrimiento y las penurias de la vida en el mundo fuera de palacio. Pero cuando el príncipe consiguió por fin aventurarse fuera de los muros del palacio, se enfrentó a la realidad común a todos los seres humanos al ver a un anciano, un enfermo y un cadáver. La inevitabilidad de la vejez, la enfermedad y la muerte le hizo cuestionarse el rumbo de su vida. Inspirado al ver la pacífica conducta de una seta errante, el futuro Buda resolvió renunciar a su exaltado estatus y a todas sus posesiones y abandonar el palacio en busca de la verdadera fuente de la felicidad. La historia de Buda ilustra que, incluso con las mejores intenciones, los padres pueden dirigir a sus hijos en una dirección destinada a perpetuar el ciclo de la vida y la muerte, y el dolor y el sufrimiento que conlleva, al tiempo que les inculcan una falsa sensación de seguridad en su visión de la vida. La mayoría de los niños crecen con padres que hacen hincapié en las preocupaciones mundanas, como ganar dinero y ganarse la vida. Quieren que sus hijos continúen el linaje familiar y tengan sus propios hijos. Con el tiempo, los niños aprenden a pensar de la misma manera que sus padres. Esta perspectiva se convierte en un obstáculo que disuade a los jóvenes de interesarse seriamente por el Dhamma. A pesar de que el nacimiento humano les ha dado la capacidad física y mental para captar las enseñanzas básicas de Buda, acaban dedicando la mayor parte de su tiempo a pensar en asuntos mundanos de poca sustancia, y no logran reconocer ni actuar según las cualidades espirituales inherentes a sus corazones. Este aspecto de la existencia mundana es la razón por la que digo que la vida familiar es difícil y pesada. Todo el que nace en este planeta desea experimentar la felicidad genuina en su vida. Al mismo tiempo, todos los que nacen están destinados a tener una mente controlada por las fuerzas de la codicia, el odio y el engaño. Debido a la falta de entrenamiento en el fiel cumplimiento de los preceptos y la práctica de la meditación, estas fuerzas oscuras están destinadas a dominar en la interminable búsqueda de objetivos comunes y mundanos. Todos tenemos padres que nos han criado y protegido. Nuestra propia supervivencia ha dependido de nuestros padres más que de ninguna otra cosa. Si no nos hubieran cuidado en todo momento, quizá no estaríamos vivos. Por otra parte, como nuestros padres nos criaron con esmero, nos dieron una educación y nos ayudaron a establecernos en una carrera y a construir nuestra propia familia, estamos condicionados a seguir el modo de vida que nos enseñaron sin cuestionarlo. La misión de la mayoría de los padres es la búsqueda de riqueza y ganancias mundanas, y esta misión se convierte en la herencia de sus descendientes cuando mueren. Viven llenos de esperanza de que sus hijos y nietos sigan su ejemplo y continúen la lucha por alcanzar o superar los mismos objetivos que ellos aprecian. Al final, la gente se siente obligada a complacer a aquellos seres queridos que han dedicado tanto tiempo y esfuerzo a cuidar de ellos. Rara vez un hijo o una hija aprovecha la oportunidad de liberarse de las cargas de la vida laica. En la vida cotidiana, la gente intenta vivir de manera que produzca el tipo de causas que le aportan resultados buenos y beneficiosos. Es natural que la gente quiera mejorar su situación y tener éxito en la vida.
Pero por mucho que se esfuercen por alcanzar el éxito, en el momento de la muerte todos sus logros mundanos se perderán. La mayoría de la gente se pasa la vida persiguiendo la prosperidad mundana con el objetivo de amasar riqueza para sí misma y su familia. Sus objetivos básicos en la vida son tener buena salud, una vida familiar feliz, un medio de vida próspero y satisfacción general. Pero rara vez piensan con claridad en las limitaciones de esas formas de felicidad. De hecho, el esfuerzo realizado para alcanzar la prosperidad y la felicidad no consigue proporcionar una paz mental duradera, porque la gente ignora el principio básico de que todas las cosas que surgen también pasan, que todo logro, por su propia naturaleza, es impermanente y, por tanto, poco fiable. Como nunca duran, los éxitos mundanos solo tienen un valor limitado. Al final, todos sus efectos desaparecerán. Para comprender estas limitaciones y superarlas, las personas deben examinar sus mentes a la luz de las enseñanzas de Buda sobre la visión correcta y la intención correcta. Y para lograrlo, tienen que recluirse del polvo y la confusión de la vida cotidiana y dedicarse en serio a la práctica de la meditación. A menos que la gente busque las causas de su sufrimiento y se esfuerce por eliminarlas, los placeres de la buena salud y la riqueza solo serán remedios a corto plazo para su sufrimiento y no una solución duradera. Sin sabiduría, las personas se preocupan fácilmente por las recompensas materiales de sus acciones o por su deseo de alabanza y buena reputación en la sociedad, todo lo cual desaparecerá pronto. Buda estableció un entrenamiento espiritual mediante el cual una persona que practica la meditación con la visión y la intención correctas puede alcanzar estados sublimes de calma y concentración que trascienden los límites de los placeres mundanos comunes y su falsa promesa de felicidad. En verdad, practicar la meditación es un medio para alcanzar la forma más elevada de felicidad. Ninguna medida de felicidad excede la felicidad que se hace posible al comprometerse en el entrenamiento mental que conduce directamente a Nirvana. Incluso un pequeño progreso en el camino en dirección al Nirvana es mucho más beneficioso que los placeres asociados con la buena salud y la riqueza, que solo consiguen hacer la vida en samsara un poco más cómoda. Por otra parte, cuando se hace con el compromiso y la determinación adecuados, la práctica de la meditación, sin duda, conduce hacia la realización del Nirvana, la felicidad última y el fin de todo sufrimiento. Los budistas tienen la ventaja de que Buda expuso claramente la forma correcta de practicar en cada paso del camino. Desgraciadamente, la mayoría de la gente desperdicia la excelente oportunidad de progresar en la práctica del Dhamma que proporciona un nacimiento humano. Si tan solo aprovecharan la oportunidad de acudir al monasterio para practicar la meditación y escuchar las charlas sobre el Dhamma, podrían aprender a liberar sus mentes de la carga de los pensamientos y emociones problemáticos. Al igual que el Buda y sus discípulos Arahant, deberían buscar lugares tranquilos y apartados de las perturbaciones de la vida laica. Tales entornos de retiro son naturalmente propicios para practicar la meditación en aras de la paz y la tranquilidad.